Muy buenas amigos y bienvenidos a una nueva emisión de Miedo en Estado Puro. Hoy vamos a hablar de dos temas absolutamente increíbles que a mí me encantan y que he tenido experiencias personales que voy a compartir con vosotros. Pero por supuesto no podía faltar mi compañero de cabecera, siempre Luis, ¿qué tal? Redactor de Miedo en Estado Puro. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy venimos a hablar de un tema fascinante, los registros acásicos. En este primer tema, Luis, te quiero preguntar si sabías algo de los registros acásicos, porque me parece un tema fascinante. ¿Qué son los registros acásicos y cómo puedo consultar los registros acásicos? Esas son las grandes cuestiones que se plantean todos aquellos que se adentran en este fascinante mundo. Pero ¿tú qué sabes sobre ello, Luis? Pues bueno, yo hasta donde tengo entendido, los registros acásicos no son ni más ni menos que el lugar, vamos a poner esta similitud en el que vamos a imaginar que es una libreta o un cuaderno de bitácoras en el cual vamos a ir escribiendo todo lo que hacemos, bueno y malo, a lo largo de todas las vidas. Digamos que los registros acásicos se toman como un dogma, ¿no? Que realmente existe la reencarnación como tal y que reencarnación tras reencarnación, pues vamos generando ese registro en el cual todos los aprendizajes de nuestra vida van quedando ahí, de alguna forma, y se pueden consultar a través de meditaciones y de ciertas técnicas para poder acceder a ese conocimiento de vidas pasadas que hoy en día pues no tenemos acceso. A ver, Hasta vas... ahí. Sí. Vale. Muy bien, muy buena presentación. La verdad que sí, es una cosa de que realmente los registros acásicos podríamos describirlo como la gran biblioteca del universo. Es decir, un lugar donde permanece el saber de la historia pasada, reciente e incluso futura, ¿vale? Y que está a disposición de cualquiera que lo quiera consultar. Eso sí, siempre, como dice Luis, a través de ciertos y concretos medios. Sí es cierto que el término acásico pues puede confundir un poco al principio, Luis, pero este término viene de la palabra akasa, ¿vale? Que es una palabra en sánscrito que significa éter, ¿no? Es porque realmente está en esa zona etérea del universo, ¿no? Está como en esa zona invisible a la que solo podemos acceder a través de un guía o a través de nosotros mismos y mucho entrenamiento. Pero ahora hablaremos sobre cómo consultar los registros acásicos o cómo puedes en casa tú mismo, ¿vale?, consultar estos registros. Pero sí es cierto que me parece esencial, porque, bueno, tú dices que dan por sentado los registros que tenemos más de una vida. A ver, sí es cierto que registra como todas nuestras vidas pasadas, pero tenemos que pensar una cosa sobre los registros acásicos. Es como hacia dónde van todos los pensamientos, palabras, emociones, sentimientos, vivencias, todo lo que el ser humano ha experimentado hasta nuestros días y más allá. Es decir, es como si el universo propiamente, Luis, fuera una línea, como una biblioteca, una línea totalmente recta a la que pudiéramos consultar en cualquiera de sus puntos, ¿no? Y esto va a enganchar un poco con la idea que también nos trae hoy, que es el tema del destino, ¿no? Que es otro tema del que vamos a tratar. Pues sí, Javi, yo a ver, en principio, como todos sabéis, yo el tema de los registros acásicos, pienso que no es cuestión de creencia, más bien creo que es cuestión de que uno le dé el valor que realmente pueda tener para sí mismo, ¿no? Digamos que es una forma introspectiva, una palabra un poco rara, introspectiva, para poder analizarte a ti mismo y conocerte a ti mismo de alguna forma. ¿Que exista realmente ese registro como tal? Pues obviamente no podemos negarlo ni podemos afirmarlo. Simplemente para algunos será algo cierto que puede consultar y para otros pues no existirá. A ver, básicamente, originariamente, ¿vale? Tenemos unos primeros, porque sé que tú eres aquí el gran escéptico, Luis, así que voy a explicarte esto para los grandes escépticos, ¿vale? Que nos estén viendo. Y es que los registros acásicos tienen un origen
antecedente, tienen un antecedente histórico. Los primeros registros que tenemos de los registros acásicos datan del antiguo Egipto, ¿vale? Que se les conocía con otro nombre, el nombre de Acas es muy, muy moderno, pero se les conocía como las tablillas o las tablas de Thoth, ¿vale? ¿Quién era Thoth? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer a priori. Thoth era y es, vaya, el dios egipcio del conocimiento, ¿vale? Es decir, aquel que todo lo sabe sobre el pasado, el presente y el futuro, el dios del conocimiento. Pero es una diferencia este dios, Luis, con cualquiera de los otros dioses egipcios, y es que este Thoth, ¿vale?, existió realmente. Ellos sí hablaron con Thoth, los egipcios clásicos. Entonces es curioso este dato, porque Thoth también es conocido en otras culturas, como por ejemplo la cultura griega. Thoth para los griegos es y será siempre Hermes Trismegisto, que es el Hermes 3 veces maestro, 3 veces que tiene la tercera maestría, ¿no? Podemos decir. Es decir, aquel que todo lo sabe, básicamente. Es más, se piensa que el Thoth del antiguo Egipto viajaría, ¿no?, a Grecia, ¿no? Y entonces siguió aportando su conocimiento durante cientos y cientos de años que estuvo vivo, ¿no? También, bueno, podríamos hablar aquí de temas que vamos a tratar, porque es también Hermes Trismegisto, padre de la espagiria, de la alquimia y de la química moderna. Todo esto, ¿no? Pero vamos a hablar de que las tablas de Thoth ya hablaban de una energía, un lugar universal, que son los que hoy conocemos como los registros acásicos. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos podemos estar haciendo: ¿qué es lo que yo puedo saber de los registros acásicos? ¿Qué información me proporcionan? Yo no sé, Luis, si tú conoces o eres conocedor de qué tipo de cosas podemos consultar en los registros. Pues bueno, no he profundizado tanto, pero sí que creo que al final todo esto, tal y como lo estás contando, conecta mucho con la religión. O sea, realmente conecta directamente con la religión, y tú me lo estás uniendo también a la ciencia moderna. O sea, me estás haciendo un mix en el cual pues estamos a caballo entre religión y ciencia, y al fin y al cabo, pues bueno, tampoco tenemos... tú dices también que habían hablado directamente con Thoth, ¿no? Que habían... realmente, ¿de dónde viene eso, no? ¿De dónde asciende todo esto? ¿Cuál es el primer punto de partida de todo esto? A ver, al final todo llega a parar a la sabiduría de este Hermes Trismegisto, este Thoth, que también nos dejó otros grandes legados como la tabla esmeralda, o nos dejó, por ejemplo, el Kybalión, ¿no? Los principios de generación del universo, que eso es otro, creo que son dos grandes temas que podríamos tratar aquí en el canal: el Kybalión y la tabla esmeralda. Creo que son dos cosas de las que no existe nada en YouTube, y creo que podemos aportar cosas. Una de las cosas interesantes es que ata con este personaje, un personaje que bíblicamente sí tiene correspondencia y hablan los escritos. Es más, se cree que incluso pudo contactar con Abraham, el antiguo de los patriarcas de Israel, ¿vale? Que aparece evidentemente en el Antiguo Testamento. Pues bien, ¿qué es lo que podemos consultar en los registros acásicos? Pues bueno, este sistema energético pues tiene, por ejemplo, potencialidades que el alma necesita para evolucionar en esta vida. ¿Qué podemos decir de esto? Muy simple, ¿vale? Como Luis bien decía, esto parece como un principio, ¿no? De que venimos a la vida una y otra vez, hasta que cada vida lo que somos es más perfectos que la vida anterior. Entonces, en esto se basa también el registro acásico, es decir, en mejorar vida tras vida. Y por eso consultar los registros te va a permitir saber qué es lo que tú tienes que hacer en esta vida para ir mejorando de forma interna, de forma realmente profunda y con tu alma, ¿no? Otra de las
posibilidades que tenemos, que podemos preguntar, es consultar la verdadera razón del ser de cada persona. Es decir, ¿qué hemos venido a hacer, Luis, en esta vida? La gran pregunta, si te leen los registros acásicos, ¿vale? Pues podrás contestarla. Por ejemplo, también podemos hablar de todo lo que te queda por aprender, lecciones pendientes, qué es lo que tienes que hacer, e incluso las grandes respuestas y preguntas de la existencia, e incluso las curiosidades que se te puedan ocurrir de tu vida, o preguntas más triviales, ¿vale? Sobre tu vida. O sea, todo absolutamente. Y quiero, ahora con este que te he dado, quiero que me digas qué piensas tú de esto, que sería fascinante desde luego que esto fuera consultable. Hombre, desde luego, obviamente sería algo de un alto valor para todo ser humano, pero hasta donde mi razón da, no podría decir que realmente algo así, para mí personalmente, pueda existir. ¿De dónde viene todo esto? De una historia que se va contando generación tras generación y al final cada generación empieza a interpretar como que algo así es cierto. Claro, partimos de la base de que nosotros ahora mismo estamos aquí, tú estás ahí, yo estoy aquí, y ahora cuando cortemos la conexión vamos a suponer que vamos a intentar conectar con nuestros registros acásicos. Y ahora yo me tumbo en silencio, con la luz apagada, e intento realizar X técnicas de las que ya nos traerás al programa y nos comentarás, Javi. Y vamos a suponer que yo las pongo en práctica. Y ahora resulta que yo, por lo que sea, entro en un estado de meditación, de relajación, en el cual, pues, ligeramente empiezo a sentir, pues, tener ciertas sensaciones, o incluso a imaginarme ciertos sitios. Y una persona que ya tiene esa predisposición a interpretar aquello que le va llegando, vamos a llamarlo así, pues podría interpretarlo como que son los registros acásicos. A ver, es un poco más complejo que aquí. A ver, ¿dónde puedo yo aportarte? Pues que yo he consultado... Pero perdona que te interrumpa. Antes de que nos cuentes, antes de nada, voy a terminar primero, antes de pasar a eso. Tú puedes decir que es una consulta, pero quizás yo, para mí, pueda ser que alguien del más allá me está trayendo X información a mi cabeza, ¿no? O sea, al final es algo que, como es interior, es algo de cada persona, no es algo que te puedas basar en ninguna ciencia, no es algo demostrable, no es algo constatable ni tampoco medible. Por lo tanto, no forma parte de la ciencia, forma parte de la fe, forma parte de la credibilidad que le quiera dar cada uno a este tema. Cierto. A ver, yo lo que te puedo decir que sí es cierto, tiene una raíz religiosa este tema de los registros acásicos. Ya lo digo como dato anexo y para incluirlo aquí en este vídeo. Sí es cierto que la teosofía, ¿vale?, como religión incluye los registros acásicos, y también, sobre todo, en la escuela filosófica de la antroposofía también se habla muchísimo de estos registros, ¿vale? Lo que sí es cierto, que a donde voy con todo este asunto, es que, cierto lo que tú dices, podemos interpretar que me viene la información de una entidad o tal, pero no es así exactamente. Que también se puede pensar que sí, porque, a ver, realmente los registros acásicos te lo puedes imaginar como la gran biblioteca, o simple y llanamente una conexión con tus guías espirituales, que son maestros ascendidos, gente que está, digamos, sobre ti, ¿vale? Y son aquellos que guían tu camino, ¿vale? Por eso se llaman guías, ¿vale? Te aconsejan en tanto, y pueden intervenir en momentos clave de tu vida, y seguro que muchas de las personas que nos están viendo han tenido experiencias con esto. Lo que, a donde voy, quitando todas las creencias, yo he hablado, o sea, tanto con personas que se dedican a realizar registros acásicos, porque sí, amigos, hay dos formas de consultarlo. Una de ellas es con una persona especializada en apertura de registros acásicos, que no se parece en nada, que ya sé lo que puede estar pensando Luis, en plan el tarotista o el que te echa las cartas, no va por ahí, ¿vale? El que abre los registros acásicos no interpreta nada,
simplemente es un canal, un puente entre los guías espirituales de esa persona y esa persona que es el consultante, ¿vale? Y la otra forma es, como tú dices, Luis, a través de una meditación, a través de un proceso personal donde cada uno, ¿vale? Pues va accediendo a esta información. Ahora vamos a suponer, por favor, vamos a suponer que es que tenemos unos seres verdes, chiquititos, bajitos, en una nave, en lo alto de nuestras cabezas, que cada uno tiene asignado a una persona de la población y lo controla de cierta manera hasta tal punto de que, bueno, intentan transferirle o mandarle esa información a cada uno de nosotros para que nosotros mejoremos nuestra vida, ¿vale? O sea, esta historia que me acabo de inventar, me la acabo de sacar de la manga, ¿vale? Podría encajar perfectamente con lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué te hace pensar que tu teoría o tu hipótesis es más válida que la mía, por ejemplo? Pues bueno, aquí ya lo único que te puedo hablar justo aquí es cuando entro con mi experiencia personal. Y los dos sabemos, y aquí Luis también puesto como está, voy a ser abogado del diablo y te voy a decir que has vivido cosas que no sabes explicar, las has vivido junto a mí, algún día explicaremos todas ellas, y al fin de cuentas, como siempre decimos, las experiencias personales y como uno lo vive es personal y como uno lo vive y tiene que vivirlo para saberlo, ¿no? Yo actualmente, y esto es un dato que no le he dicho prácticamente a nadie, creo que lo voy a revelar aquí, creo que 3 veces en semana, aproximadamente en la actualidad, 3 veces por semana, consulto mis registros acásicos, o sea, es una cosa que hago 3 veces a la semana, o sea, bastantes veces, y en este caso puedo compartiros mi experiencia o como yo lo hago, y creo que puede interesar a mucha gente. A ver cómo yo lo hago y a ver si con esto conseguimos convencer a Luis. Vale, antes de decirnos el cómo, explícame exactamente qué experiencia es la que tienes y qué es lo que tú sientes qué te dicen esos registros, ¿no? A ver, es que hay varias formas, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio, a ver, yo lo he hecho una vez con una persona que sí hacía aperturas de registros acásicos, el resto han sido todas personales. Y a ver, en mis casos personales, que son la mayoría de las veces que la he realizado, te puedo decir, ¿qué sientes? Pues bueno, a fin de cuentas es, como tú bien dices, ¿no? Como una meditación, al final es un trabajo de introspección. Y lo que hace el sujeto, en este caso yo, lo que normalmente al principio uno pues suele imaginarse un plano más físico para facilitar esa conexión con los guías. Lo que sí es cierto es que cuando uno habla con uno de sus guías, notas que hay algo especial. ¿Cómo describírtelo? Pues bien, la primera de esas veces yo lo viví como si fuera un hombre así como bastante ancho de caderas, un hombre bastante fuertote y sin pelo, mayor, bastante mayor, y que me hablaba y contestaba a mis preguntas, las que yo le haría. Es curioso cómo esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, esta primera vivencia que tuve, tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo saber que estos datos pues eran ciertos, no eran ciertos, o qué tiene de realidad, o qué tiene, o qué no, ¿no? Y es que precisamente consulté cosas que en ese momento estaba viviendo, cosas que me tocaban por vivir. Y solo puedo decir que a raíz de las preguntas que realicé y las respuestas que recibí de estos maestros ascendidos o de los registros acásicos, ¿vale? Se cumplieron todas taxativamente como como las había leído en ese registro. Esto me crea a mí tal curiosidad que empecé a hacerlo más frecuentemente, ya os digo, lo hago bastante a menudo y es una cosa que no siempre se consigue. Esto es otra cosa que me parece digna de reseñar porque muchas veces que me pongo no lo consigo siempre. Quien lo consiga siempre, oye, maravilloso, no es mi caso, quizás no tenga el nivel espiritual necesario, pero es cierto que hay veces que no lo consigo y las veces que se consigue se nota,
se nota una gran diferencia porque sabes que no estás hablando contigo mismo, estás hablando con algo que te supera. Bueno, a fin de cuentas sí estás hablando contigo mismo, ¿no? Pero es como tu raíz, ¿no? Lo que está de donde vienes realmente, ¿no? Así que me parece una vivencia muy personal, muy bonita y que creo que todo el mundo debería de experimentar. Creo que en mi caso personal, muy interesante. Bueno, ¿y cuál es la técnica? O sea, danos una técnica que por lo menos podamos probar. Yo te prometo que esta noche yo me tumbo y lo intento. Y a ver, yo te digo en el próximo día a ver exactamente qué es lo que yo he sentido o no. Obviamente no podemos cerrarnos en banda y decir que esto no existe porque lógicamente no lo sabemos, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a hacer de la prueba, ¿no? A hacer de conejillo de indias para poder entrar a acceder a mis registros acásicos. Vale, yo en este caso seguro que habrá mucha gente que sepa del tema de los registros y me diga, hay que ver Javi cómo lo hace, porque a mí me gusta mucho trabajar con la materialización visual, es decir, a mí me gusta crear un entorno casi como si fuera la realidad virtual, ¿vale? Y en este entorno meterme y facilitar así un canal de conexión. Yo es por eso que al final de cuentas, ¿cómo consultar los registros acásicos? Pues bueno, ¿cómo lo hago yo? No digo que sea la técnica oficial ni muchísimo menos. ¿Cómo lo hago yo? Pues muy sencillo. Yo lo que hago normalmente en la relajación, primero evidentemente... Perdona. Vale, vamos a respirar un momento. Uf, es que voy a tope. Es que te tomas el gas. Sí. ¿Cómo lo hago yo? Pues evidentemente no es la forma oficial ni muchísimo menos. Pero la técnica que yo utilizo entonces es la siguiente. Yo lo que hago en primer lugar es relajarme. Relajar el cuerpo es muy importante hasta el punto de que no lo llegues a sentir, ¿vale? Es decir, que el cuerpo no sea una interrupción para conectar con tu psique, con tu mente, con tu parte espiritual. Entonces el cuerpo es algo que lo tienes que sí o sí relajar y que tienes que perder un poco la conciencia de él y quedarte solo como aquí, ¿no? En esta parte. Por otro lado, una vez que ya estoy en este lado de la realidad, podemos decir... medio dormido quizás, ¿no? O en el duermevela, ¿no? O sea, sí, ¿vale? Pero realmente muy relajado. Lo que hago es yo forzar una visión, es decir, una materialización. Yo empiezo a imaginar un lugar, en este caso, en mi caso personal, ¿vale? No sé por qué, pero la primera vez fue así y siempre se me ha repetido así. No es algo que yo haya elegido voluntariamente, pero me imaginé como si yo estuviera dentro de una habitación como japonesa. Realmente es una habitación totalmente vacía, con decoración japonesa, con toda la... Y es así, muy raro, ¿vale? Porque no soy especialmente seguidor de las cosas japonesas. Y abro la puerta, es decir, descorro la puerta que da a un patio con una zona como techumbre, y veo como un patio. Siempre es de noche. Esto es un dato curioso. Siempre es de noche. Y cuando rodeo todo ese jardín, al final existe, o yo visualizo, una pirámide, ¿vale? Una pirámide totalmente negra, ¿vale? Donde yo me meto en el interior y esa pirámide como que se mueve, ¿vale? Esto puede parecer toda una completa locura, pero a fin de cuentas estoy explicando lo que vive mi subconsciente, ¿vale? Entonces esta pirámide se mueve y como que me deja en un lugar donde hay una persona. Vamos a decir así, nunca es la misma persona, y son personas que yo no conozco de nada, es decir, son personas que yo no he visto antes. Y concretamente, esta persona se me presenta de distintos aspectos. Antes vamos a decir, por favor, que este momento tan tenso y tan intenso sería perfecto para que todo el mundo que nos esté viendo se suscriba, nos deje un buen like, y si en algún momento han sentido algo o han vivido algo respecto a los registros acásicos, que nos deje un comentario, ¿no? Y nos cuente su vivencia y demás. Totalmente. Pues ya sabéis, suscribiros, darle me gusta y dejarnos el comentario. Pues continuando, veo a una persona, como digo, no siempre la misma, a la que le puedes hacer preguntas. Y ahora bien, todos
podemos pensar, ¿qué tipo de preguntas le puedo hacer? Realmente en el tema de los registros acásicos nunca merece la pena preguntar sí o no, o preguntas que se puedan responder con estas sílabas, porque realmente son preguntas que no nos están aportando nada nuevo, ninguna información. Es decir, lo mejor es preguntar el qué de algo, o el por qué de algo, o el cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque son realmente preguntas que conllevan una explicación mucho más rica, ¿vale? Por parte de estos seres. Entonces, sí es cierto que si preguntas, por ejemplo, ¿por qué me pasa esto? O cuál es mi visión de vida, cuál es mi misión de vida, ¿no? O qué es lo que yo tengo que realizar en esta existencia, ¿no? Para sentirme completo, por ejemplo. O de dónde vengo, ¿no? Son grandes preguntas que se pueden hacer a los registros acásicos, y es curioso porque a veces son muy escuetos respondiendo. En mi caso personal, a veces son muy escuetos, dicen justo algunas cositas que con las que tú ya tienes que empezar a suponer cosas, o a veces sí es verdad que son un poco más largas, o incluso pueden llegar a no responder a esa pregunta, cosa que me parece más interesante, porque hay como preguntas, Luis, que no estamos, en mi experiencia personal, ya no sé, las personas que nos estén viendo, que lo dejen en los comentarios, no sé si les habrá pasado, pero hay como preguntas prohibidas, cosas que de mí quiero saber y no puedo, y no me contestan. Así que me parece curioso, ¿no? Porque si fuera un producto tal cual de mi imaginación, pues oye, todas las preguntas tendrían respuesta, yo me diría a mí mismo lo que quiero oír, o yo qué sé, 1000 historias, ¿sabes? Pero no es el caso. Es decir, hay preguntas que hago que no tienen respuesta, y hay veces que vuelvo a preguntar, y días diferentes que vuelvo a preguntar, y sigue siendo la respuesta que no estoy habilitado para saber esas cosas. Y alguna vez no, te podríamos preguntar, incluyo también a las personas que nos estén viendo, ¿cuáles son esas preguntas que no te responden? A ver, es que son algunas cosas muy, muy personales, pero te lo voy a decir un poco así. Quizá, mira, voy a buscar una más genérica. Un poco más, sí, exacto. Una genérica en la que me hayan dicho que no me van a decir nada. Pues quiero recordar que una de las que me lo dijeron fue cuando quise preguntar sobre una persona que estaba conociendo. De esto hace ya tiempo, ¿vale? Y quise preguntar si yo tendría, qué tipo de relación tendría yo con esta persona, ¿vale? Vamos a decir así, ¿vale? Y en este caso, por las razones que desconozco, en ese momento yo no estaba autorizado para saber el futuro o el posible destino que yo iba a tener con la relación con esta persona. Me parece una pregunta que tampoco era tan compleja, a lo mejor como para darle una respuesta, y en cambio la respuesta fue totalmente desconcertante, ¿no? En plan, no tenemos para ti, ¿no? Y otra de ellas fue cuando pregunté ¿qué es Dios? Es curioso porque pregunté que qué era Dios, si el Dios era el que todo el mundo imaginábamos, el que existe en la Biblia, o del que nos hablan las religiones. Y la respuesta fue exactamente esa: no estás autorizado para saber. Aún, eso sí es una palabra, aún no estás autorizado para saber eso, ¿no? Y entonces aunque tú y yo sí lo sabemos, ¿no? Porque bueno, alguien nos lo chivó en algún momento. Alguien nos lo chivó. Pero es curioso, ¿no? Porque preguntas por eso y tal, no hay respuesta. Aún. Ojo, dato interesante. Es como si en algún momento puedas perfeccionar tu alma o mejorar hasta tal punto en el que sí puedas ser conocedor de esa información. No lo sé. Pues nada, Javi, yo te prometo que voy a intentarlo, y nada, en la próxima que nos veamos por aquí, pues os contaré exactamente qué es lo que a mí me ha pasado y qué es lo que yo he vivido.
Totalmente, totalmente. Pues una experiencia totalmente nueva que seguro que muchos de vosotros, si nunca la habéis escuchado, pues ahora tendréis interés de probar. Voy a despedirte, Luis. Gracias por esta nueva emisión, por tratar este tema. Y ahora vamos a empezar otro nuevo. Para el que vea el vídeo completo, pues esto será el medio camino, porque como sabéis, luego nos gusta seccionar estas grandes transmisiones, aunque si os quedáis al completo lo veis todo, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a tratar un tema de especial interés, amigos míos. Y es un tema que Luis, tú y yo hemos hablado muchísimo. Y hoy vamos a hablar del destino. El destino como tal, en el sentido más amplio de la palabra, el destino. ¿Qué es el destino? ¿Puedo saber mi destino? ¿El destino es azaroso? Muchas preguntas que van a plantearse a partir de ahora. Eso sí, te vamos a pedir que dejes ahora en este vídeo tu pedazo de me gusta y sobre todo un comentario. Y en el comentario tienes que poner qué piensas del destino o qué es para ti el destino. Todo el mundo tendrá, yo creo, que su visión personal. Y como siempre me acompaña pues mi jefe de máquinas, capitán del barco, yo soy solo el grumete, Luis, redactor de Miedo del Estado Puro. Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, venimos de otro vídeo, hemos hablado de un tema muy interesante. Para el que no lo haya visto, hablamos de los registros acásicos. Y claro, y ahora hila muy bien con el tema del destino. Teníamos ganas de hace tiempo ya, porque tanto Javi como yo tenemos una perspectiva, una forma de verlo muy diferente. Y bueno, pues creo que es interesante exponerla por aquí. Entonces, en primer lugar, tendríamos que saber, ¿vale?, qué es el destino, o por lo menos qué es esto del destino, ¿no? Como sabemos, toda persona parece que estamos atadas, ¿no?, a un hilo, ¿vale?, que es el que principalmente parece que rige nuestra vida. A veces pensamos, ¿no?, que todo lo que nos ocurre pues es producto del azar, producto de la casualidad, ¿no? Pero hay personas que creen justo lo contrario, es decir, que todo está escrito, el destino es toda una línea y que, por ejemplo, las cartas del tarot, todos estos métodos de adivinación, podemos como consultarlos, saber nuestro porvenir, cosa que para todos aquellos que les guste el tema de las cartas del tarot y todo esto, van a poder ver que hablamos con nuestra amiga Ana, ¿vale?, que es la bruja ecléctica del canal, ¿vale?, y que vamos a dejar aquí arriba en la tarjetita y abajo en la descripción pues también este vídeo para que veas qué es el tarot de la mano de una buena tarotista. Pero en este caso vamos a ver para ti, Luis, ¿qué es el destino? Pues bueno, para mí el destino no es ni más ni menos que una serie de casualidades que obviamente pues no está regida por una mentalidad, ni por un ser supremo, ni por nadie superior a nosotros que al final quiera hacer con nosotros como lo que él quiera, ¿no?, como marionetas. Pues bueno, en este caso yo pienso que el destino es algo que sí que está escrito, sin embargo, no está manejado por una mente consciente. O sea, que no hay una idea de Dios, ¿no?, sobre todo esto. Y el destino, entonces, para ti está escrito. Está escrito porque al igual que cuando disparas una bala, podrías calcular, según sale del cañón, dónde va a impactar. Claro, pocas cosas pasan entre que la bala se dispara de un revólver, por ejemplo, y alcanza una pared. Pocas cosas pueden pasar ahí porque hablamos de que es muy poco tiempo y tampoco hay nada muy complicado para esa bala, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros somos también como balas que van disparadas y tenemos un destino al que vamos a llegar. Y bueno, sí que rebotamos, ¿no? Es un poco diferente al ejemplo de la bala, pero digamos que sí que rebotamos unos con otros, personas con personas, rebotamos con el entorno, con, yo qué sé, con una tormenta, acontecimientos de nuestra vida, fortuitos, claro, totalmente fortuitos. Y al final es como cuando habéis jugado alguna vez al juego del tragabolas, que todas las bolas van chocando y hay gente que le va dando ahí a unos hipopótamos que se van comiendo unas bolas. Totalmente. Pues al final todo está escrito, las bolas chocan con las que tienen que chocar y acaban en la boca del hipopótamo que tienen que acabar. Pero es tal cual es el juego, un caos. Bueno,
esto va muy unido, Luis, lo que tú nos has comentado, a un tema, ¿vale? Y es de algo de lo que ya hemos tratado aquí en el canal algunas veces, lo hemos mencionado, ya lo profundizaremos en ello, y es los principios herméticos. En este caso, por ejemplo, el Kybalión. Hay un principio del Kybalión que es precisamente ese, ¿no? Es el principio de que el azar, dice algo así, ¿no? Como que el azar no existe, simplemente como los acontecimientos son desconocidos para nosotros y dependen de tantas variables que nosotros desde nuestra ignorancia lo llamamos azar, pero que el azar como tal no existe. Entonces estaríamos diciendo de que tú mismo, Luis, matas el azar, es decir, declaramos hoy la muerte del azar como el azar, como algo totalmente irreal. No, el azar sí existe, para mí sí existe. El azar es aquellas variables que no podemos calcular. O sea, eso es el azar. Al igual que un dado, porque habrá quien no sepa que no se puede realizar, no se puede programar un dado digital, un dado que podamos lanzar y que pueda darnos un resultado al azar. Es imposible, tiene que seguir una regla matemática. Pero ¿qué es lo que hacen los programadores? Programan una operación muy compleja que no somos capaces de ver las sucesiones de números según van saliendo, no somos capaces de ver el patrón, pero ni acercarnos. El patrón es muy complicado de encontrar. O sea, me estás diciendo que estos relojes, o sea, estos dados que vienen virtuales que tú le das y sacan el numerito plan para un juego o el parchís online, ¿vale? ¿Estos dados no son aleatorios? No son aleatorios, están calculados. Están calculados y se rigen por una ecuación matemática al fin y al cabo. Pero es que cuando nosotros lo lanzamos en la vida real, también existe una ecuación matemática. Sí. O sea, entonces, que lo explicaría, ¿no? Sí. Y si existe el azar, te voy a explicar, Javi, si realmente hay un azar que no podemos calcular ni controlar, que se escapa a lo que yo sí creo, yo pienso que sí es calculable, te voy a explicar el por qué. Y es que hay dos tipos de física, ¿vale? En el mundo, y pongo el ejemplo de la bala y de las bolas que chocan unas con otras, pero hay una física que no tiene absolutamente nada que ver con la física que conocemos, que es la física cuántica, ¿no? Sí. ¿Y por qué no podemos predecir muchas veces el comportamiento de una persona? Si pudiéramos predecir que alguien va a cometer un asesinato, pues podríamos saberlo y podríamos detenerlo, ¿no? Pero este tipo de hechos no se pueden predecir porque nuestro cerebro funciona a un nivel cuántico. De hecho, las neuronas se comunican y se transfieren información. Estamos hablando por impulsos eléctricos y esos impulsos vienen también determinado todo a través de lo que es la mecánica cuántica como tal. Entonces, esta mecánica cuántica es imposible de controlar. Fíjate si es complicado de predecir que no podemos saber ni siquiera dónde se encuentra un electrón. Podemos saber dónde puede llegar a estar un electrón, pero no podemos saber es impredecible total. Tan impredecible como que puede estar en dos sitios al mismo tiempo o puede saltar de una posición a otra o estar un tiempo desaparecido. Bueno, yo creo que ya aquí a los suscriptores de Miedo en Estado Puro nos ha explotado el cerebro. Les explota la cabeza. Quien no lo sepa, ahora mismo está flipando. Y es que nuestro comportamiento viene definido también a un nivel cuántico de este tipo. Por lo tanto, muchas veces es impredecible. Bueno, tú ya nos has explicado, ¿vale? Lo que es tu concepto para ti, ¿no? Del destino. Y ahora voy a explicar el mío que en tantito, ¿vale? Pues difiere un poco al tuyo, ¿vale? ¿Cómo es el mío, ¿vale? Personalmente. A ver, para mí el destino es algo que realmente no está escrito como tal. Y os voy a explicar más. Cuando, por ejemplo, tú quieres saber tu futuro, las cartas del tarot, ¿vale? Las cartas del tarot tú dirías, bueno, pues me dicen qué es lo que me va a pasar, ¿no? O tú puedes preguntar, ¿voy a tener trabajo? Y las cartas te van a decir, pues sí, dentro de 2 meses. Y tú dices, maravilloso, ¿no? En principio es como que tal, ¿no? Pero el ver el futuro como una línea
seguida hacia la que te diriges es un error completamente. Es más, algo hablamos con nuestra bruja ecléptica, con Ana. Es decir, la vida son varios caminos, varios destinos en los que nos podemos bifurcar, ¿no? En este sentido. Yo no creo que el destino sea predecible como tal, porque creo que el ser humano tiene, ¿no?, como esa funcionalidad de tomar el camino que quiera. Creo que parte de la prueba de lo que consiste nuestra vida, nuestra existencia, está en tener el libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido venir a esta vida y volver y volver y volver. No tendría sentido. A fin de cuentas, tenemos que ser capaces de elegir tanto el buen camino como el mal camino, para de esta manera crecer o quedarnos estancados o lo que sea, ¿no? Pienso que bueno, no lo ato a ninguna idea religiosa. No voy a entrar aquí a decir que es que Dios nos hizo libres y nos dio el libre albedrío. No lo voy a atar por la religión, pero sí voy a atar al tema de que creo que hay veces, Luis, que en la vida pasan cosas tan fortuitas que son impredecibles. Aunque es cierto que luego aparecen aquí dos conceptos sobre los que te quiero preguntar, ¿no? Y son dos conceptos que uno de ellos es el déjà vu, ¿no? El famoso fenómeno del déjà vu, el esto ya lo he vivido antes. Sé que científicamente tiene explicación. A ver qué es lo que me dices. Científicamente tiene explicación porque se ha demostrado que ese déjà vu no es ni más ni menos que una técnica que emplea nuestro cerebro, es algo natural, para poder rellenar huecos de lagunas mentales que tenemos, y rellena un hueco con una información que es falsa, básicamente. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos un déjà vu, básicamente lo que hace el cerebro es completar con lo que conoce. Digamos que esa sensación, ese vacío, lo tendemos a llenar porque en nuestra vida al final lo hacemos muchas veces, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es muy similar a como cuando, por ejemplo, se ha hecho muchos experimentos a raíz de esto. Cuando ha habido, por ejemplo, un accidente o un atraco y se le ha preguntado a los testigos, que los testigos obviamente ninguno estaba compinchado ni con el del accidente, ni con el ladrón, ni nada, ¿no? Y cada uno pues ha vivido una cosa diferente y subjetivamente ha tenido una visión diferente del mismo hecho. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? ¿Por qué es tan imperfecto? Porque se tiene que adaptar y se adapta a las situaciones al fin y al cabo, ¿no? Y entonces el déjà vu es una más de todas estas que realmente es importante y ha sido muy importante para nuestra evolución. Bueno, realmente hay veces que tú dices que son como fallos, al fin de cuentas, en la gestión de datos, ¿no?, del cerebro, pero qué duda cabe que hay veces que estos eventos son totalmente sorprendentes, porque esto de el ya lo he vivido antes, yo no sé qué pensáis, chicos. Es el momento que escribáis en los comentarios qué pensáis vosotros de los déjà vus, pero creo que es un tema súper interesante. Otra de las cosas, y es los sueños premonitorios, la gente que tiene premoniciones que luego se cumplen y que como que parecen que de alguna manera, Luis, son capaces de leer el destino, leer el futuro, el destino de la humanidad o el destino de una persona o el suyo mismo, ¿no? No sé, aquí, ¿qué pensarás? Pues bueno, yo lo distinguiría en dos partes, ¿vale? Una más inexplicable y una más explicable. Hay gente que tiene a diario sueños, pensamientos, se le vienen imágenes que en su día a día, digamos que nunca se cumplen, pero a veces, por pura estadística, algunas se cumplen y el cerebro automáticamente anula todas aquellas veces que se soñó, se pensó y se tuvieron las casualidades de que no ocurrieron, pero sí que recordamos las que sí ocurrieron. Entonces muchas veces lo asociamos a algo divino o a un más allá, a alguna fuerza todopoderosa que nos ha dado ese futuro, ¿no?, que nos ha regalado ese futuro para que lo sepamos hoy en día. Y después tenemos otro caso diferente, que es el de las personas que nunca han tenido visiones, nunca han tenido sueños premonitorios, nunca han intentado adivinar nada y un día les ocurre. Ahora, entre unas y otras personas,
no existe una diferencia, porque ambos creen que nunca les ha ocurrido. Hasta el momento en el que ocurre, ¿no? Entonces dices, me acaba de pasar, yo nunca me pasa esto y esta vez me ha pasado y ha sido casualidad que se ha cumplido, ¿no? Pero no recordamos las que no, porque eso el cerebro tiende a eliminarlo. Es curioso que bueno, que yo en mi caso personal diga que el destino no está escrito. Porque, bueno, tú sabes de buena tinta de que yo vivo ciertas circunstancias personales en las cuales quizás hago, como podemos decirlo, una visita a un momento, parece ser como tal, diferente o de otro tiempo, de otro momento, y de eso ya hablaremos, pero me parece curioso, ¿no? Pero bueno, no me gustaría pensar que ni yo mismo ni nada puede determinar hacia dónde vamos, porque entonces me haría pensar como que tanto las cosas malas como las buenas, ¿vale? Yo creo que al final de cuentas, para lo que nos serviría es eso, para evitar las malas cosas, ¿no? Las cosas que nos afectan, ¿no? O las cosas que nos tal, ¿no? Pero, oye, ¿y dónde están las buenas? Creo que la sorpresa tiene que existir, creo que a veces ocurren las casualidades y aquí entran también dos términos, ¿no? Que ya creo que son los dos últimos más interesantes, que es la sincronicidad y la serendipia. Casualidad, que no existe la casualidad, sino que es la serendipia, ¿no? No sé, Luis, ¿qué piensas tú de esto? Voy a poner el ejemplo rápido. La serendipia, ¿qué es la serendipia? Pues bueno, simplemente pues es lo que normalmente llamamos casualidad. Es decir, que tú pienses, por ejemplo, oye, ¿qué de tiempo hace que no veo a Juan? Juan está en tu mente, hace 7 años que no lo ves, sales ese día a la calle a comprarte una barra de pan y Juan es el segundo de la cola. Y tú dices, Juan, hoy mismo he pensado en ti, ¿vale? Esto es serendipia, es decir, casualidad, pero es una casualidad un tanto sospechosa. Y después, por otro lado, tenemos la sincronicidad, es decir, que, por ejemplo, dos personas, ¿vale? En este caso, confluyan tras haberlo pensado en un hecho o en algún momento, ¿no? Curioso, puede ocurrir. Entonces, yo no sé qué piensas tú de estos fenómenos. Pues bueno, realmente la serendipia no es ni más ni menos que lo que ya he explicado anteriormente. Es algo que nuestro cerebro elimina. ¿Sabrías decirme de cuánta gente te has... ¿Tú crees que yo pienso en Juan todos los días? Y que llega el día que voy a la panadería, me encuentro a Juan y borro todos los Juanes que he pensado. No. Pero tú has pensado en gente que no... Mira, conocemos a muchísimas personas. Y todos los días piensas en gente que hace mucho que no has pensado. Es cuestión de tiempo que llegue el día en el que pienses en alguien que ese día te responda, aunque lleves 10 años sin verlo. No sé. Esto es curioso, ¿no? Porque sería... ¿De cuánta gente te acuerdas al día? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿De cuánta gente te acuerdas tú diferente al día? ¿Cuánta hace más de una semana que no ves? ¿Con cuántas de ellas hace más de un mes que no ves? A ver, yo por ejemplo he pensado en gente, claro que sí, y más ahora que este mes ha sido mi cumpleaños. Y ha coincidido que mucha gente me ha felicitado, ¿no? Pero es curioso que tú dices, es verdad, que sí, que piensas en mucha gente, pero que pienses en ese día y que minutos más tarde aparezca esta persona es algo sospechosamente o inquietantemente sorprendente, ¿no? Te digo realmente lo que sería inquietante y sorprendente, Javi. A ver, dispara. Que no existieran las casualidades. Eso sería inquietante y sorprendente, porque las casualidades, precisamente por estadística, tienen que ocurrir. Y sabes que hay un estudio que dice que de media, nos ocurre una vez a la semana. O sea, a todo el mundo le ocurre una casualidad importante semanalmente. O sea, esta es la estadística. De todas las cosas que pensamos, de todas las cosas que nos ocurren, que soñamos, que salimos a la calle y nos encontramos, que vamos por la calle mirando y de repente aparece algo en el suelo que justo era, o pasas por, yo qué sé, estás pensando, como alguna vez hemos hablado, ¿no? Que estás pensando en necesito una lámpara y pasas justo por un sitio donde hay alguien que quiere deshacerse de una lámpara y tú la puedes coger. Pues
eso pasa una vez por semana, Qué bueno. estadísticamente calculado. Bueno. Estadísticamente calculado. Pues nada, pensaremos en maletines llenos de dinero A ver si aparece, ¿no? Hombre, Pues mira, estadísticamente... alguna vez nos tenemos que encontrar alguno, ¿no? Te tengo que decir algo, conocemos, tenemos en común, lo que pasa es que aquí no lo voy a decir, ya te lo diré fuera de onda, pero conocemos una persona que era muy de esto, de pensar, quiero encontrarme dinero por la calle, y un día en el trabajo saca la basura, mira dentro del contenedor y ve algo atado como con gomas elásticas, y cuando lo mira bien, no es dinero, pero son billetes de lotería, pero un taco así. Entonces dice, qué raro, billetes de lotería, un taco así. Voy a cogerlo porque, oye, a ver qué es lo que tiene. Le llamó la atención. Le llamó la atención. Forma de cómo claro, estaba. Claro, es algo que dijo, voy a mirarlo. Entonces cogió eso, tiró la basura y cuando miró el taco, Luis, de billetes, era la lotería que aquí en España existe, la lotería de Navidad. Es un especial de que se hace aquí un sorteo donde se da un gran premio, ¿no? El primer premio. Y ve el taco y son todo lotería de Navidad. Pero curiosamente son loterías de Navidad que, bueno, no sabía si habían sido o no comprobadas. Es decir, no sabíamos, en principio cualquiera podía pensar, hacía 3 o 4 días que había sido el sorteo y podía ser que todo eso pues fuera auténtica basura y ya está, ¿no? Pero fue comprobando billete tras billete, Luis. Y empezaron a aparecer premios, Luis. 50, otro 20, otro 40, otro... Pues al final, después del taco de lotería, fueron 425 euros, que aproximadamente más de 500 dólares americanos en premio. Entonces tú dices, wow, no te has encontrado el maletín, pero te has ganado los 500 dólares. Vete a saber de quién sería ese taco de loterías. Pues, yo creo que... ¿Me ha quedado corto el premio? Se me ha quedado corto. Sí, yo esperaba que iba a ser más. Podría ser más. Pero creo, al final esto es como todo, ¿eh? El destino te da, pero no te da tanto. A mí también pasó algo parecido hace poco, en el que pensé que había encontrado un gran maletín, vamos a decirlo así. Sí. El tuyo era más grande, ¿eh? No era. El tuyo era más grande. De haber salido bien. Nada, era 0. Pues, bueno, Luis, un tema interesantísimo. Queremos preguntarle a toda la gente que qué piensa. Que lo deje abajo. Voy a proponer que lo deje abajo, pero voy a proponer a todo el mundo antes de irnos, un ejercicio que me parece súper guay, ¿vale? Que me parece muy interesante, y es que cojan y escriban en un papel, ¿vale?, la situación en la que quieren encontrarse. Pues Javi, ahora cuando terminemos el vídeo tú te vas a poner a escribir y escribe la situación, cómo crees que va a ser tu vida dentro de X tiempo. Por ejemplo, lo normal se suele hacer 5 años, ¿vale? Y luego tú coges esa carta, ¿vale?, la doblas en pedacitos y la vas a guardar en un sobre o en algún sitio muy escondido. 5 años, ¿vale? Y luego te vas a poner una alarma en el móvil y vas a coger y vas a poner dentro de 5 años, abrir la carta que está en el libro tal, en la página tal, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces ese día vas allí, lo sacas y lees lo que tú habías escrito hace 5 años de cómo esperabas que iba a ser tu vida en ese futuro, ¿no? Hoy del futuro. Y te puedo asegurar que te va a sorprender, pero mucho. Porque normalmente pasan cosas que uno no espera, y cosas que esperaba y que tenía seguras nunca llegan a ocurrir. Wow. Entonces, como destino, y como hablando del destino, creo que es una forma de colofón, un broche de oro que podemos poner aquí, y que cada uno, pues bueno, que haga su ejercicio y que nos cuente dentro de 5 años por aquí en medio del estado puro qué tal le ha ido. Pues mira, Luis, yo voy a ser poco exigente, ¿vale? Yo con dentro de 5 años poder abrir la cartita ya me conformo. Que no me toque nada, que no quiero nada. Yo con que no me quiten me parece correcto. Estar aquí es suficiente.
Pues bueno, amigos, otro tema tan interesante como los que traemos aquí. No olvidéis que podéis suscribiros en la burbuja de suscripción y siempre pues entrar en estos nuevos temas que siempre os han gustado. Son vídeos que os dejamos por aquí. Pues bueno, Luis, un placer, otra conversación y nuevos temas están por venir. Bueno, chicos, hasta la próxima, Luis. Nos vemos. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao.